Soy Natalie Reynolds, tengo 30 años y soy perpetuamente invisible para mi propia familia. Ese domingo, en nuestra barbacoa anual del 4 de julio, mi madre me miró directamente a los ojos, con una copa de vino colgando entre sus dedos bien cuidados, y dijo, si desaparecieras mañana, nadie se daría cuenta. Todos se rieron. Todos excepto yo. Levanté mi perrito caliente en silencio y dije, desafío aceptado. Pensaron que estaba bromeando. No lo estaba. Años de sentirme ignorada se habían cristalizado finalmente en un único y decisivo momento. Esa noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Antes de continuar con esta historia, decime desde dónde están viendo esto en los comentarios de abajo. Denle al botón de me gusta y suscríbanse si alguna vez se han sentido invisibles en su propia vida. Créanme, lo que pasó a continuación podría inspirarlos a reescribir su propia historia. Ser pasada por alto en mi familia no era una sensación nueva. Era tan familiar como el olor de la casa de mi infancia, una presencia constante a la que me había acostumbrado pero nunca aceptado del todo. Mi padre, Harold Reynolds, construyó su firma de contabilidad desde cero. Sus interminables horas de trabajo significaban que su silla en la mesa de la cena permanecía vacía la mayoría de las veces. Cuando estaba en casa, las conversaciones giraban en torno a los negocios, la política y los logros de mis hermanos. Mis contribuciones a las discusiones eran frecuentemente interrumpidas o ignoradas. Mi madre, Patricia, era la reina del club de campo. Su calendario social era su Biblia, su posición en la comunidad, su religión. Había dominado el arte del cumplido con doble sentido mucho antes de que yo entendiera lo que eran. Ese conjunto es muy valiente, Natalie, decía. Oh, tu pequeño pasatiempo de la fotografía es adorable. Es bueno tener algo para ocupar tu tiempo. Luego estaban mis hermanos, los hijos dorados. Jake, 2 años mayor que yo, pasó por la Facultad de Medicina sin esfuerzo y consiguió una prestigiosa beca en cardiología. Las reuniones familiares se convirtieron en escaparates de su último logro médico o de las personas importantes que había conocido. Elaine, mi hermana menor por 18 meses, siguió los pasos de nuestro padre con un título de Derecho de Harvard. A los 28 años, ya estaba en camino de convertirse en socia de su firma. Y luego estaba yo, la hija del medio, la que encontraba magia en capturar la luz a través del objetivo de una cámara en lugar de en los tribunales o los quirófanos. Mi negocio de fotografía como profesional independiente era constantemente referido como mi pequeño pasatiempo, a pesar de que había logrado mantenerme con él durante los últimos 5 años. Cuando vas a conseguir un trabajo de verdad, se convirtió en el estribillo en cada reunión familiar, seguido de cerca por, sabes, Natalie, la seguridad es importante. No todo el mundo puede permitirse perseguir sueños para siempre. Recuerdo haber llevado mi portafolio a la cena de Navidad hace 3 años. Mi trabajo acababa de ser presentado en una respetada revista de viajes. Mis manos temblaban de emoción mientras lo abría sobre la mesa del comedor. «Qué bonito, cariño», dijo mi madre, mirándolo durante quizás 2 segundos antes de volverse hacia Elaine. «¿Les contaste a todos sobre tu nuevo cliente, el hijo del senador?» El portafolio permaneció intacto durante el resto de la noche hasta que lo cerré en silencio y lo guardé. El patrón se repetía sin cesar. Mis celebraciones de cumpleaños eran una ocurrencia tardía, a veces recordadas días después. Las llamadas telefónicas no eran devueltas. Los logros eran minimizados. Mi presencia en los eventos familiares parecía opcional, mi ausencia apenas se notaba. Solo mi abuela, Ellen, me veía de verdad. «Tienes un don, Natalie», decía, examinando mis fotografías con genuino interés. «Ves belleza donde otros ni siquiera miran». En su pequeño apartamento, mis fotografías colgaban prominentemente en las paredes. Ella era la única persona que llamaba regularmente, que recordaba los nombres de mis amigos y clientes, que hacía preguntas y realmente escuchaba las respuestas. 2 semanas antes de la fatídica barbacoa, había recibido noticias devastadoras. Una galería importante había decidido no presentar mi trabajo después de haber expresado interés inicialmente. «Tu perspectiva es demasiado ordinaria», decía el correo electrónico de rechazo. «Buscamos algo que realmente destaque». Cuando llamé a mi madre para compartir mi decepción, ella suspiró al teléfono. «Bueno, cariño, quizás esto sea una señal para que consideres algo más práctico».
No todo el mundo está destinado a ser especial. Esas palabras se habían clavado en mi pecho como fragmentos de cristal. No todo el mundo está destinado a ser especial. ¿Era así como realmente me veían? Ordinaria, olvidable, invisible. Para cuando llegó la barbacoa del 4 de julio, esos fragmentos se habían endurecido hasta convertirse en algo afilado y resuelto. Había pasado años tratando de hacerme un hueco en mi familia, años de presentarme con una esperanza que lentamente se erosionó hasta convertirse en resignación. Había ido a terapia, probado técnicas de asertividad, practicado establecer límites, todo con un efecto mínimo. La barbacoa en sí fue típica. Jaque trajo a su nueva novia, una cirujana pediátrica que había conocido en el hospital. Elaine discutió su último caso de alto perfil. Papá se encargó de la parrilla mientras hablaba de negocios por su teléfono móvil. Mamá revoloteaba entre los invitados, asegurándose de que todos tuvieran bebidas y cumplidos en igual medida. Me senté en un rincón del jardín, observándolos a todos a través del objetivo de mi cámara, pero sin tomar ninguna foto. El encuadre capturaba lo que siempre había sabido pero nunca había aceptado del todo: estaban completos sin mí, un retrato familiar perfecto en el que, de alguna manera, nunca encajé. Y entonces llegó el momento. Mamá, acercándose, rellenando su bebida. Su comentario perfectamente cronometrado, pronunciado con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Si desaparecieras mañana, nadie se daría cuenta. La risa que siguió, el reconocimiento silencioso de una verdad que todos reconocíamos, y mi respuesta, pronunciada con una calma que no sabía que poseía: desafío aceptado. El viaje a casa desde la barbacoa fue una neblina de farolas y lágrimas. Recuerdo agarrar el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, las palabras de mi madre repitiéndose en mi mente, la crueldad casual de ello, la risa cómplice que siguió. La peor parte no fue que lo hubiera dicho, sino que una parte profunda de mí creía que tenía razón. Entré en el complejo de mi apartamento justo cuando los fuegos artificiales comenzaron a iluminar el cielo nocturno, las celebraciones de la independencia adquiriendo un nuevo significado personal. Dentro de mi pequeño apartamento de un dormitorio, caminaba inquieta, moviéndome de la ventana a la sala de estar, a la cocina y de vuelta. El lugar que había llamado hogar durante 3 años de repente se sentía como una sala de espera, un espacio temporal que había ocupado mientras esperaba que mi vida real comenzara. A medianoche, hice la llamada. Verónica contestó al tercer tono, con la voz pastosa por el sueño. Nat, ¿todo bien? Verónica había sido mi amiga desde la universidad, la única persona fuera de mi familia que realmente me conocía. Nos habíamos conocido en una clase de fotografía, unidas por nuestro amor compartido por la película en blanco y negro, y habíamos permanecido cercanas incluso cuando nuestras vidas tomaron rumbos diferentes. Voy a hacerlo, Ronnie, dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. Voy a desaparecer. Silencio en la línea, luego un profundo suspiro. ¿Por lo que dijo tu madre? Sí. Y no. No lo sé. Me hundí en mi sofá. Es todo. Años de todo. No puedo seguir intentando ser vista por personas que ya han decidido que soy invisible. Hablamos durante horas. Verónica intentó disuadirme al principio, sugiriendo terapia familiar, una confrontación, incluso unas simples vacaciones prolongadas. Pero a medida que avanzaba la noche y le exponía los patrones de toda una vida, sus objeciones dieron paso gradualmente a una comprensión reacia. ¿A dónde irás?, preguntó finalmente. Aún no estoy segura. A algún lugar donde pueda empezar de nuevo. A algún lugar donde nadie me conozca como la decepcionante hija del medio. ¿Y tus clientes, tu apartamento, tu vida aquí? He estado ahorrando, expliqué. Puedo subarrendar el apartamento a través de la empresa de gestión. La mayor parte de mi trabajo con clientes es remoto de todos modos, y puedo hacer nuevos contactos donde quiera que vaya. Solo necesito espacio, distancia, una oportunidad para definirme a mí misma fuera de sus expectativas. Al amanecer, teníamos un plan. Verónica sería mi único contacto, mi ancla con mi antigua vida. Revisaría mi apartamento de vez en cuando, reenviaría cualquier correo crítico y sería la única persona que sabría que estaba bien. Después de colgar, saqué mi maleta y comencé el proceso de decidir que merecía venir conmigo a mi nueva vida. Ropa, por supuesto. Artículos de aseo esenciales,
Mi equipo de cámara, los discos duros externos que contenían todo mi trabajo, algunos libros, la colcha que mi abuela me había hecho. Lo que me sorprendió fue lo poco apegada que me sentía a las cosas. Los muebles podían quedarse, los utensilios de cocina, los objetos decorativos que había coleccionado pero nunca amado realmente. Gran parte de mi vida había sido ensamblada sin una intención real, piezas adquiridas porque eso es lo que se supone que los adultos deben tener en sus hogares. Fui a mi banco cuando abrieron y retiré $5.000 en efectivo, dejando suficiente en la cuenta para cubrir los próximos meses de pagos automáticos. Compré un billete de autobús a Portland, Oregón, una ciudad que había visitado una vez para un taller de fotografía y que recordaba por su vibrante escena artística y sus paisajes brumosos y fotogénicos. La parte más difícil fue la nota. ¿Qué dices cuando desapareces intencionadamente? Escribí y descarté una docena de versiones antes de decidirme por algo deliberadamente vago. Necesito un tiempo. Por favor, respeten mi decisión. Estoy a salvo y me pondré en contacto cuando esté lista. Natalie. Dejé la nota en la encimera de mi cocina junto a mi teléfono móvil. El teléfono era una atadura que no estaba preparada para mantener, un dispositivo que rara vez había traído buenas noticias o una conexión significativa. Mi último acto antes de irme fue mirar la pequeña galería de fotos familiares que había mantenido por algún sentido de obligación, mamá y papá en la cena de su aniversario, con aspecto pulcro pero distante, Jake con su bata blanca, Elaine en su graduación de la Facultad de Derecho. Solo la foto de la abuela Ellen me provocó una punzada de arrepentimiento genuino. La quité con cuidado de la pared y la metí en mi bolso. El aire antes del amanecer era fresco mientras arrastraba mi maleta hacia el Uber que esperaba. El conductor, afortunadamente, no era hablador. Mientras nos alejábamos, no miré hacia atrás al edificio de apartamentos. No había nada allí que necesitara ver de nuevo. La estación de autobuses ya estaba concurrida con viajeros de la mañana. Compré un billete de ida, pagué en efectivo y subí a bordo con una sensación de terror y euforia a la vez recorriéndome. Mientras el autobús se alejaba de la estación, sentí que un peso se levantaba. Nadie en este autobús me conocía como la hija decepcionante, la hermana menos exitosa, la mujer con el pequeño pasatiempo. Podía ser cualquiera. Podía ser yo misma. El viaje duró casi 2 días, con transbordos y escalas en ciudades que nunca había visitado. Pasé la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, viendo pasar América, o durmiendo en posiciones incómodas que me dejaban el cuello rígido. No hablé con nadie más allá de las cortesías básicas. Cuando finalmente llegué a Portland, el agotamiento y la duda competían con mi determinación. La lluvia brumosa que me recibió parecía apropiada para mi estado de ánimo. Encontré un modesto motel cerca de la estación de autobuses y pagué por 3 noches, dándome un breve margen para encontrar un alojamiento más permanente. Esa primera noche, sola en una ciudad extraña, en una habitación que olía débilmente a productos de limpieza y a la colonia del ocupante anterior, lloré hasta que me dolió la garganta. No por arrepentimiento, sino por la abrumadora realidad de lo que había hecho, su finalidad, la aterradora libertad. Pensé en el rostro de mi madre en la barbacoa, en la perpetua distracción de mi padre, en la condescendencia de Jake, en la competitividad de Elaine. Pensé en toda una vida intentando importar a personas que ya habían llenado todos los espacios en sus corazones. Si desaparecieras mañana, nadie se daría cuenta. Me dormí con esas palabras resonando en mi mente y la certeza silenciosa de que estaba a punto de demostrar que eran ciertas. Portland me recibió con una lluvia persistente y una amabilidad sorprendente. Después de 3 noches en el motel, encontré un pequeño estudio encima de una librería en un barrio que parecía vibrar con energía creativa. El alquiler era elevado para el espacio, pero las grandes ventanas que bañaban el lugar de luz natural lo hacían perfecto para mis necesidades fotográficas. Mi primera prioridad era conseguir ingresos. Aunque tenía ahorros, sabía que no durarían para siempre. En mi segundo día de búsqueda de apartamento, me había detenido en una cafetería llamada Storyteller Café para escapar de un chaparrón repentino. La dueña, una mujer de unos 50 años llamada Silvia, había iniciado una conversación mientras preparaba mi latte. Nueva en la ciudad, había preguntado, notando mi mapa y los anuncios de alquiler. Algo en sus cálidos ojos y su genuino interés me hizo responder con honestidad. No toda la verdad, por supuesto, pero lo suficiente. Acabo de mudarme aquí. Empezando de cero.
Ella había asentido como si fuera la cosa más natural del mundo. Todos necesitamos eso a veces. Buscas trabajo mientras te instalas. Y así, de repente, tenía un trabajo, 20 horas a la semana sirviendo café y pasteles, con un horario flexible que me permitiría continuar con mi fotografía. Silvia, como pronto descubriría, tenía su propia historia de empezar de nuevo. Había abierto la cafetería después de un divorcio que la dejó cuestionando su valía. Reconoció algo en mí, un alma gemela en proceso de reinvención. La cafetería se convirtió en mi ancla en esas primeras semanas. La rutina de los procedimientos de apertura, el ritmo de la hora punta de la mañana, los clientes habituales que rápidamente aprendieron mi nombre y recordaron mi cara, pequeñas cosas que no deberían haberse sentido revolucionarias, pero lo hicieron. Haces los mejores lattes, Natalie, me dijo un cliente habitual después de 2 semanas. Un cumplido tan simple, y sin embargo me encontré pensando en él todo el día. Ser vista, incluso de esta pequeña manera, era embriagador. En mi tiempo libre, exploré la ciudad con mi cámara. Portland ofrecía una inspiración infinita, desde sus bosques brumosos hasta sus peculiares escenas urbanas. Comencé a publicar mi trabajo en una nueva cuenta de Instagram, una que no estaba conectada a mi presencia en línea anterior. Para mi sorpresa, rápidamente gané seguidores, en su mayoría locales que apreciaban ver su ciudad a través de ojos nuevos. Uno de esos seguidores fue Zach, un diseñador gráfico que me envió un mensaje para usar una de mis fotos del bosque para la nueva etiqueta de una cervecería local. Nos reunimos para discutir el proyecto y terminamos hablando durante horas. Me presentó a su amiga Diana, una panadera directa pero de buen corazón que suministraba pasteles al Storyteller Café. Se convirtieron en mis primeros amigos en Portland, invitándome a inauguraciones de galerías, excursiones y cenas donde nadie me comparaba con hermanos más exitosos ni cuestionaba mis elecciones de carrera. Mi edificio de apartamentos solo tenía 8 unidades, y gradualmente conocí a mis vecinos. Frank, un profesor de inglés jubilado y anciano que vivía al otro lado del pasillo, se convirtió en un amigo inesperado. Había perdido a su esposa el año anterior y parecía tan a la deriva como yo, aunque por diferentes razones. Establecimos una rutina de café los domingos por la mañana en su pequeño balcón, discutiendo libros y arte mientras veíamos la calle de abajo cobrar vida. Las mejores fotografías, me dijo Frank una vez, como los mejores poemas, revelan lo extraordinario dentro de lo ordinario. Nos hacen ver lo que hemos estado mirando todo el tiempo. Sus palabras se quedaron conmigo, remodelando cómo abordaba mi trabajo. Comencé a centrarme menos en capturar escenas perfectas de postal y más en encontrar una belleza sorprendente en momentos pasados por alto, las manos de un barista creando arte en un latte, una pareja de ancianos compartiendo un paraguas, la forma particular en que la luz golpeaba las calles mojadas después de una lluvia. Mi trabajo mejoró. Podía sentir que sucedía, un despojo de viejas inseguridades, una creciente confianza en mi voz artística. Sin la constante comparación con mis hermanos, sin el sutil sabotaje de mi madre, comencé a confiar en mis instintos. 3 meses después de mi nueva vida, Silvia sugirió que exhibiera algunas de mis fotografías en la cafetería. Esa pared del rincón está pidiendo a gritos algo hermoso, dijo, y los clientes siempre preguntan por la escena artística local. La pequeña exposición llevó a ventas de impresiones y consultas sobre trabajos por encargo. Para el 4.º mes, pude reducir mis horas en la cafetería, centrándome más en construir mi negocio de fotografía. Silvia celebraba cada uno de mis éxitos como si fueran suyos. Sabía que lo tenías dentro, dijo cuando le conté sobre un importante encargo de un hotel local. Sin cuestionamientos, sin menosprecios, solo una creencia directa en mis habilidades. Fue Zach quien me convenció de empezar terapia. Nueva ciudad, nueva tú, nueva perspectiva sobre el viejo equipaje, había dicho con su característica franqueza. Me recomendó al Dr. Winters, un terapeuta que lo había ayudado a superar sus propios problemas familiares años antes. El Dr. Winters no se parecía en nada al terapeuta que había visto a medias en mi ciudad natal. En nuestra primera sesión, escuchó atentamente mientras le explicaba mi desaparición, sin ofrecer ni juicio ni validación inmediata. ¿Qué esperaba descubrir al eliminarse de la narrativa de su familia?, preguntó. La pregunta me dejó atónita por su precisión. Había estado tan concentrada en lo que estaba escapando que no había articulado completamente hacia lo que me dirigía. A lo largo de las sesiones semanales, el Dr. Winters me ayudó a desenredar la compleja red de dinámicas familiares que me habían formado.
Discutimos la diferencia entre desaparecer y retirarse de situaciones dañinas, entre huir y crear la distancia necesaria para crecer. Su familia la entrenó para dudar de su valía, dijo durante una sesión particularmente difícil. Esa formación fue incorrecta. Parte de su trabajo ahora es desarrollar nuevas creencias basadas en información más precisa. 6 meses después de mi nueva vida, apenas me reconocía. No de manera dramática y externa, aunque me había cortado el pelo más corto y había adoptado un vestuario más colorido del que jamás me había atrevido a usar bajo la mirada crítica de mi madre. Los verdaderos cambios eran internos. Me despertaba sin temor. Hablaba en reuniones sin disculparme primero. Establecía límites con clientes que exigían demasiado por muy poco, pequeñas revoluciones que sumaban una existencia completamente diferente. Para celebrar el hito, Zach, Diana, Frank y Silvia organizaron una celebración sorpresa en la cafetería después del cierre. Habían impreso una de mis fotografías en un gran lienzo, una toma de la luz de la mañana filtrándose a través de la niebla del bosque. Por los 6 meses de Natalie, brindó Zach, levantando su taza de café. La ciudad es más hermosa porque tú la ves por nosotros. Más tarde esa noche, sola en mi apartamento, llamé a Verónica para nuestra revisión mensual. Su primera pregunta, como siempre, fue si había cambiado de opinión sobre contactar a mi familia. Todavía no, dije, sorprendida de lo fácil que seguía siendo la respuesta. Han estado preguntando por mí. Tu abuela me llama cada semana, dijo finalmente. Es la única que parece realmente preocupada. La culpa que me atravesó fue aguda pero esperada. ¿Y los demás? Presentaron una denuncia a la policía después de unas 3 semanas. Tu madre me ha llamado 2 veces, pero sobre todo para preguntar si estoy ocultando algo. Tu padre parece pensar que simplemente aparecerás cuando necesites dinero. Jake y Elaine. No lo sé. No me llaman. Dejé que eso se asentara. 6 meses de ausencia, y solo mi abuela parecía genuinamente preocupada. El desafío había sido aceptado. La hipótesis, probada. Si desaparecieras mañana, nadie se daría cuenta. O al menos, no se darían cuenta de ninguna manera que importara. ¿Eres feliz, Nat?, preguntó Verónica suavemente. ¿Realmente feliz? Miré alrededor de mi pequeño apartamento, las fotografías clavadas en mis paredes, las flores frescas que Frank me había traído ayer, el libro que Silvia me había prestado, la invitación a la fiesta de cumpleaños de Diana en mi refrigerador. Estoy en ello, dije. Finalmente estoy en ello. Mientras construía mi nueva vida en Portland, mi desaparición creaba ondas en la familia que había dejado atrás, aunque no de inmediato. Según Verónica, quien se convirtió en mi reacia fuente de información, los primeros días después de que desaparecí se desarrollaron exactamente como había esperado. Mi madre encontró mi nota cuando llamó para seguir la conversación de la barbacoa, lo que significaba que estaba comprobando si todavía estaba molesta por su comentario. Cuando no respondí, dejó mensajes de voz cada vez más irritados. Después de que la tercera llamada fuera al buzón de voz, condujo hasta mi apartamento. Al encontrar mi nota y mi teléfono, su primera reacción fue de molestia en lugar de preocupación. Solo está siendo dramática, le dijo a mi padre, según Verónica, quien lo escuchó de mi abuela. Llamará cuando quiera algo. Mi padre, perpetuamente distraído por el trabajo, apenas registró mi ausencia al principio. Cuando se vio obligado a reconocerla, inmediatamente la enmarcó en términos financieros. No puede sobrevivir mucho tiempo sin ingresos. Este negocio de fotografía suyo apenas la mantiene a flote en los buenos tiempos. Jake y Elaine intercambiaron algunos mensajes de texto especulando sobre a dónde podría haber ido antes de volver a sus ajetreadas vidas. Ninguno de los dos hizo ningún esfuerzo por contactar a mis amigos o visitar mi apartamento. Fui una curiosidad momentánea, nada más. Solo mi abuela, Ellen, se tomó mi desaparición en serio desde el principio. Llamó a Verónica el día después de que mi madre encontrara la nota, con la voz tensa por la preocupación. Natalie no se iría sin decírmelo a menos que algo estuviera realmente mal, insistió. Esa chica carga demasiado sobre sus hombros. ¿Te ha contactado? Por favor, si lo ha hecho, solo dime que está a salvo. No se lo diré a los demás si no quiere que lo haga. Verónica, atada por su promesa, solo pudo ofrecer vagas seguridades.
Estoy segura de que está bien, señora Reynolds. Natalie es más capaz de lo que la familia le da crédito. Fue mi abuela quien presionó a mis padres para que presentaran una denuncia a la policía después de que pasara una semana. El oficial que tomó la denuncia no estaba particularmente preocupado por una mujer de 30 años que había dejado una nota declarando explícitamente que se iba voluntariamente. Podemos emitir un boletín pidiéndole que se ponga en contacto con su casa, pero si no hay evidencia de juego sucio y es una adulta que se fue por su propia voluntad, no hay mucho más que podamos hacer, explicó. Mi madre encontró esto humillante. La idea de que su hija simplemente se hubiera alejado de la familia por elección no encajaba en su narrativa de su vida familiar perfecta. Prefería creer que estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa o fase rebelde. A medida que las semanas se convirtieron en meses, mi ausencia continuada comenzó a crear grietas en la fachada cuidadosamente mantenida de la familia. Mi madre tuvo que explicar a sus amigos por qué no estaba en los eventos sociales. Mi padre tuvo que responder preguntas de la familia extendida. Jake y Elaine se vieron obligados a considerar su papel en mi partida. 3 meses después de que me fui, mi ausencia en la boda de un primo se convirtió en tema de conversaciones en voz baja. Mi madre, siempre preocupada por las apariencias, inventó una historia sobre mí estando en una asignación de fotografía en el extranjero. La mentira se volvió más elaborada con cada relato hasta que describía un prestigioso proyecto en Europa en el que documentaba arquitectura histórica. A puerta cerrada, sin embargo, la historia era diferente. Según la abuela Ellen, que había comenzado a llamar a Verónica semanalmente para obtener actualizaciones, mi madre oscilaba entre la rabia por lo que veía como mi egoísmo y el miedo a que algo terrible me hubiera sucedido. Patricia no está manejando esto bien, le confió mi abuela a Verónica. Sigue diciendo que Natalie la está castigando, pero creo que está empezando a darse cuenta de que pudo haber jugado un papel en esto. Harold se está enterrando en el trabajo aún más de lo habitual. Los niños rara vez mencionan a su hermana, como si decir su nombre pudiera hacerlos responsables de alguna manera. Para el 6º mes, las reacciones de mi familia habían evolucionado. Mi madre había comenzado a ver a un terapeuta, aunque según la abuela Ellen, era más para manejar su ansiedad por mi desaparición que por una verdadera autorreflexión. Mi padre había contratado a un investigador privado, Luis Rodríguez, una decisión que provino más de su deseo de resolver problemas con dinero que de una preocupación genuina. Rodríguez fue minucioso, entrevistando a mis vecinos, revisando mis registros bancarios y, finalmente, contactando a Verónica. Ella mantuvo la historia que habíamos acordado, que no había tenido noticias mías y no tenía idea de dónde podría haber ido. Pero la presión aumentaba, y podía escuchar la tensión en su voz durante nuestras llamadas mensuales. Tu madre me acorraló en el supermercado la semana pasada, me dijo durante nuestra revisión del 7º mes. Estaba llorando, Nat, llorando de verdad en medio de la sección de frutas y verduras. No paraba de preguntar qué había hecho mal, por qué te había sido así. Sentí una mezcla complicada de emociones ante esta noticia. Una parte de mí, la niña herida que nunca se había sentido lo suficientemente buena, experimentó una satisfacción vengativa. Ves, sí que notas que me he ido. Otra parte se sentía culpable por causar dolor, incluso a personas que me habían causado tanto a mí. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Le dije que tal vez debería pensar en cómo te hablaba, en cómo te trataba la familia, que no te fuiste sin ninguna razón. Verónica hizo una pausa. Parecía genuinamente sorprendida, Nat. Como si la posibilidad de que te hubieran herido nunca se le hubiera ocurrido. El verdadero punto de inflexión llegó en Acción de Gracias, 8 meses después de mi desaparición. La familia se reunió en casa de mis padres con una silla vacía donde yo me habría sentado. Según la abuela Ellen, mi madre había puesto un lugar para mí, como si esperara que me materializara. Cuando quedó claro que no me uniría a ellos, algo en mi madre se rompió. Se excusó de la mesa y no regresó. Mi padre la encontró en mi antiguo dormitorio, sentada en mi cama perfectamente conservada, sosteniendo una fotografía mía de la graduación de la secundaria. Creo que se ha ido de verdad, le dijo a mi padre, con la voz hueca. Creo que nuestra hija se ha ido de verdad, y es culpa nuestra. La admisión provocó ondas en la familia. Mi padre, obligado a enfrentar emociones en lugar de logística por una vez, sugirió terapia familiar. Jake y Elaine, al presenciar la angustia de sus padres, comenzaron sus propias reflexiones sobre cómo habían tratado a su hermana. Jake llamó a Verónica sin previo aviso,
algo que nunca había hecho antes. Fui un hermano terrible, ¿verdad?, preguntó sin preámbulos. Elaine envió correos electrónicos a mi dirección desaparecida, mensajes cada vez más desesperados que Verónica me reenviaba. No sé si alguna vez verás esto, decía uno, pero lo siento. Estaba tan absorta en tratar de enorgullecer a mamá y papá que nunca pensé en cómo eso te afectaba. Por favor, solo haznos saber que estás bien. Para cuando se acercaba el primer aniversario de mi desaparición, Luis Rodríguez se había centrado en el noroeste del Pacífico como mi ubicación probable. Había rastreado retiros de efectivo de mi tarjeta de crédito de emergencia, que había usado exactamente una vez cuando mi cámara necesitó una reparación urgente. También había comenzado a escanear las redes sociales en busca de nuevas cuentas de fotografía que coincidieran con mi estilo. Era solo cuestión de tiempo antes de que me encontrara, y en cierto modo, estaba lista para ser encontrada. Un año de distancia me había dado perspectiva. Un año de construir una vida basada en mis propios valores en lugar de las expectativas de otros me había dado fuerza. Si me encontraban ahora, no encontrarían a la misma persona que había desaparecido después de la barbacoa. Conocerían a Natalie Reynolds por primera vez. La abuela Ellen, ahora con 82 años, quizás sintió este cambio. En su última llamada a Verónica antes de que Rodríguez hiciera su descubrimiento, dijo algo que Verónica me transmitió más tarde. Dile, si hablas con ella, que ahora están listos para verla. Verla de verdad. Y si no lo están, entonces yo misma les haré entrar en razón. Por muy vieja que sea, algunas lecciones tardan demasiado en aprenderse, pero creo que finalmente han aprendido esta. La inauguración de la galería debía ser la culminación de mi año de reinvención. Titulada de Invisible/Visible, la exposición presentaba 20 de mis fotografías que exploraban el tema de la belleza pasada por alto en la vida cotidiana. Silvia me había conectado con la dueña de la galería, quien se había sentido inmediatamente atraída por mi trabajo. Estas imágenes hacen que la gente se detenga y note lo que normalmente pasa de largo, había dicho. Hay algo poderoso en eso. Había pasado semanas preparándome, seleccionando impresiones, escribiendo declaraciones de artista, enmarcando y reenmarcando hasta que todo estuvo perfecto. Mi familia de Portland, como había llegado a considerarlos, se había unido a mi alrededor. Zach diseñó los materiales promocionales. Diana horneó para la recepción. Frank me ayudó a editar mi discurso. Silvia cerró la cafetería temprano para que su personal pudiera asistir. La velada iba de maravilla. La galería estaba llena, mis fotografías recibían exactamente el tipo de atención reflexiva que siempre había anhelado. Un reportero de arte local me estaba entrevistando sobre mi proceso cuando los vi. Mi madre entró primero, luciendo de alguna manera más pequeña de lo que recordaba, su postura perfecta ligeramente disminuida. Mi padre la siguió, sus ojos se abrieron de par en par al ver la multitud y las fotografías en las paredes. Jake y Elaine vinieron después, moviéndose con incertidumbre en un espacio tan diferente de sus entornos habituales. Y finalmente, apoyada en un bastón pero irradiando determinación, mi abuela, Ellen. Nuestras miradas se encontraron a través de la habitación. Un año de distancia se colapsó en un solo momento de reconocimiento. La reportera notó mi repentina distracción, siguiendo mi mirada hacia los recién llegados. ¿Amigos tuyos?, preguntó. Familia, dije, la palabra sonaba extraña en mi boca. Discúlpeme un momento. Caminar por el suelo de esa galería se sintió como cruzar un océano. Cada paso me acercaba a mi pasado, incluso mientras permanecía firmemente anclada en mi presente. Me detuve a unos metros de ellos, de repente consciente de lo diferente que debía parecerles, el pelo más corto, el vibrante vestido azul que nunca habría usado en mi antigua vida, la postura recta y la mirada firme de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Natalie, dijo mi madre, con la voz entrecortada. ¿Realmente eres tú? Antes de que pudiera responder, la abuela Ellen se abrió paso entre mis padres con sorprendente agilidad y me dio un fuerte abrazo. Sabía que estabas bien, susurró. Lo sentía. Pero verte es mejor. La galería no era el lugar para la conversación que necesitábamos tener. Los presenté brevemente a Zach y Silvia, acepté las felicitaciones de otros asistentes y de alguna manera logré superar el resto de la inauguración en piloto automático. Acordamos reunirnos en mi apartamento a la mañana siguiente. Esa noche, después de que todos se hubieran ido,
me senté sola en la galería vacía, rodeada de mi trabajo. Las fotografías parecían observarme, recordatorios de lo lejos que había llegado y de lo que estaba en juego. No era la misma persona que había huido con una maleta y un corazón herido. ¿Pero eran ellos la misma familia que había dejado atrás? Llegaron a mi apartamento precisamente a las 10 de la mañana siguiente, los 5 apretujándose en mi pequeño espacio vital. El silencio estaba cargado de preguntas no dichas. ¿Cómo me encontraron?, pregunté finalmente. Mi padre se aclaró la garganta. Contratamos a alguien. Un investigador privado llamado Luis Rodríguez. Encontró tu nueva cuenta de Instagram, relacionó el estilo con tu trabajo anterior. Luego vino aquí, mostró tu foto por ahí hasta que alguien en una cafetería te reconoció. Storyteller Café, dije, imaginando la cara de Silvia al enfrentarse a un investigador privado. Me había enviado un mensaje de advertencia, pero había estado demasiado ocupada con los preparativos de la exposición para procesarlo por completo. Te has montado una buena vida, dijo mi madre, mirando a su alrededor mis fotografías en las paredes, los libros apilados en mi mesa de centro, las plantas prosperando en mi alféizar. Su tono contenía sorpresa, como si hubiera esperado encontrarme en dificultades. Sí, dije simplemente. ¿La tengo? ¿Por qué?, estalló Elaine, incapaz de contenerse más. ¿Por qué te fuiste así? ¿Tienes alguna idea de por lo que nos hiciste pasar? La antigua yo se habría disculpado de inmediato, se habría encogido bajo su acusación. Pero ya no era esa persona. ¿Tienen idea de por lo que todos ustedes me hicieron pasar?, respondí con calma. Años de ser ignorada, despreciada, hecha sentir como si no importara. Mamá dijo literalmente que nadie se daría cuenta si desaparecía, y todos se rieron. Así que sí, me fui. Necesitaba descubrir quién podía ser sin ser constantemente comparada con todos ustedes y encontrada deficiente. Jaque se estremeció como si lo hubiera golpeado. Nunca quisimos hacerte sentir así. La intención no anula el impacto, dije, citando al Dr. Winters. Puede que no tuvieran la intención de herirme, pero lo hicieron. Todos ustedes, excepto la abuela. Me trataron como si fuera invisible durante tanto tiempo que empecé a creer que lo era. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Natalie, siento mucho lo que dije en la barbacoa. Solo estaba bromeando. Nunca pensé que te lo tomarías tan en serio. No fue solo la barbacoa, dije. Fue toda una vida de momentos como ese. La barbacoa fue solo la gota que colmó el vaso. Mi padre, incómodo con la emoción que llenaba la habitación, recurrió a lo práctico. Tu fotografía es impresionante. La galería parecía muy profesional. ¿Te estás ganando la vida con esto ahora? Fue una respuesta tan típica de él que casi me reí. Sí, papá. Mi pequeño pasatiempo es ahora un negocio exitoso. Tengo clientes corporativos, exposiciones regulares y una lista de espera para sesiones de retratos. Él asintió, claramente aliviado de estar en el terreno familiar de las discusiones financieras. Eso es bueno. Muy bueno. La abuela Ellen, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Tu trabajo es hermoso, Natalie. Siempre lo ha sido. Estoy muy orgullosa de lo que has construido aquí. Me tomó la mano. Te he extrañado terriblemente, pero entiendo por qué necesitabas este tiempo. Su comprensión abrió algo dentro de mí. Yo también te extrañé, abuela. Todos los días. Hablamos durante horas, pasando de acusaciones tensas a explicaciones cautelosas y a una comprensión tentativa. Mi madre lloró más de lo que la había visto llorar nunca. Mi padre, para mi sorpresa, admitió que siempre le había costado conectar conmigo porque le recordaba sus propias ambiciones artísticas abandonadas. Dejé la pintura para convertirme en contable, confesó. Verte perseguir tu pasión me hizo cuestionar mis elecciones. Era más fácil desestimar tu trabajo que enfrentar mis propios arrepentimientos. Jaque y Elaine tuvieron sus propias revelaciones. Jaque admitió que había estado tan centrado en demostrar su valía en el competitivo mundo de la medicina que rara vez había pensado en cómo su éxito podría proyectar sombras sobre los demás. Elaine confesó que su perfeccionismo provenía de una profunda inseguridad, y menospreciarme había sido una forma equivocada de fortalecerse.
Estaba celosa, dijo, sorprendiéndome por completo. Siempre parecías tan segura de lo que querías. Fui a la facultad de Derecho porque se esperaba de mí, no porque me encantara. A última hora de la tarde, el agotamiento se había apoderado de todos nosotros. La conversación había sido necesaria pero agotadora. Mientras se preparaban para irse, mi madre hizo la pregunta que había estado esperando. ¿Volverás a casa? De visita, al menos. Podemos hacerlo mejor, Natalie. Queremos hacerlo mejor. Los miré, a esta familia de la que había huido y a la vez anhelado. No puedo volver a casa, dije suavemente. Portland es mi hogar ahora. Pero estoy abierta a reconstruir nuestra relación lentamente, con límites. No puedo volver a cómo eran las cosas. Mi madre pareció querer discutir, pero se contuvo. Lo que necesites, dijo en su lugar. Solo te queremos de nuevo en nuestras vidas. Mientras salían, la abuela Ellen se quedó atrás. Ahora te yergues más alta, observó. Has encontrado tu fuerza. Tuve que irme para encontrarla, admití. A veces es necesario, dijo, besándome la mejilla. Pero recuerda, la verdadera fuerza incluye saber cuándo regresar, aunque solo sea en tus propios términos. Después de que se fueron, me senté junto a mi ventana, observando la calle de abajo, sintiéndome agotada y extrañamente en paz. La confrontación que tanto había temido y necesitado finalmente había sucedido. Me habían encontrado, sí, pero lo más importante es que yo me había encontrado a mí misma primero. 3 meses después de que mi familia me descubriera en Portland, me encontré empacando para una visita a la casa de mi infancia. La invitación había venido de mi abuela, aunque mi madre había seguido con mensajes de texto diarios, asegurándome que todos estaban deseando verme. La ocasión era el Día de Acción de Gracias, lo que parecía simbólicamente apropiado para una reconciliación tentativa. Zach me ayudó a empacar, ofreciendo comentarios sobre cada atuendo que consideraba. Demasiado compungido, dijo de un suéter conservador. Demasiado princesa guerrera, de un vestido particularmente audaz. No estoy tratando de hacer una declaración con mi ropa, protesté. Todo es una declaración cuando te estás reintroduciendo a personas que creen que ya te conocen, replicó. Diana fue más práctica. Solo empaca cosas que te hagan sentir fuerte, aconsejó cuando pasó con un paquete de galletas para mi viaje. Y llámanos si se vuelve abrumador. Podemos fingir una emergencia para traerte de vuelta. Frank me dio uno de sus propios libros, una colección de ensayos sobre la familia y la pertenencia. Para los momentos de tranquilidad, dijo. Recuerda quién eres ahora, no solo quién eras para ellos. Silvia me abrazó fuertemente antes de que me fuera al aeropuerto. ¿Vuelves, verdad?, preguntó, solo medio en broma. Ni los caballos salvajes podrían mantenerme alejada, prometí. Mi vida está aquí ahora. El vuelo de Portland a Chicago se sintió como viajar hacia atrás en el tiempo. Con cada hora que pasaba, podía sentir a mi nuevo yo siendo desafiado por los recuerdos de la vieja Natalie, la que se encogía para cumplir con las expectativas de los demás. La doctora Winters y yo habíamos pasado varias sesiones preparándonos para esta visita, desarrollando estrategias para mantener los límites y permanecer anclada en mi identidad. Recuerde, no regresa como la persona que se fue, había dicho. Está de visita como la persona en la que se ha convertido. Mi padre me recibió en el aeropuerto, su incomodidad evidente en cómo dudó antes de abrazarme. El viaje a casa estuvo lleno de sus intentos de conversación, preguntas sobre mi vuelo y mi trabajo intercaladas con actualizaciones sobre su negocio. Tu madre ha estado cocinando durante días, dijo mientras girábamos hacia la calle familiar. Está nerviosa por tenerte en casa. Yo también estoy nerviosa, admití, sorprendiéndonos a ambos con mi franqueza. La casa se veía exactamente igual, una imponente casa colonial que siempre se había sentido más como un escaparate que como un hogar. Mi madre esperaba en la puerta, la tensión visible en cada línea de su cuerpo a pesar de su maquillaje cuidadosamente aplicado y su cabello perfecto. Natalie, dijo, con la voz entrecortada. Bienvenida a casa. Le permití que me abrazara, notando la desconocida vacilación en sus movimientos. Esta versión de Patricia Reynolds, incierta e intentando visiblemente contenerse de criticar, era nueva para mí. La abuela Ellen estaba en la sala de estar, instalada en su sillón favorito.
Ahí está, exclamó, con los brazos abiertos. Su abrazo se sintió como la única cosa verdaderamente familiar en esta casa de educada cortesía. Jake y Elaine llegaron para la cena, ambos tratándome con una deferencia que era casi cómica dada nuestra historia. Jake hizo preguntas detalladas sobre mi negocio de fotografía, asintiendo con genuino interés a mis respuestas. Elaine había traído su computadora portátil para mostrarme su trabajo voluntario en una clínica de asistencia legal, algo que había comenzado en los meses posteriores a mi desaparición. Necesitaba hacer algo que importara más allá de las horas facturables, explicó. Algo que marcara una diferencia real. La cena en sí fue surrealista. Mi madre había preparado todas mis comidas favoritas, o al menos las que habían sido mis favoritas cuando me fui. La conversación fue tensa al principio, todos evitando cuidadosamente cualquier tema que pudiera llevar a la tensión. Fue la abuela Ellen quien finalmente rompió el artificio. Por el amor de Dios, exclamó después de un intercambio particularmente forzado sobre el clima. Estamos todos andando con pies de plomo. Natalie no volvió para que finjamos que somos una pintura de Norman Rockwell. La herimos. ¿Se fue? Construyó una vida maravillosa sin nosotros. Ahora estamos tratando de ser mejores. ¿Podemos simplemente reconocer eso y seguir adelante? El silencio atónito que siguió dio paso a una risa genuina, primero de mí, y luego se extendió por la mesa. La tensión se disipó, reemplazada por una conversación más auténtica. Después de la cena, mi madre me dio una mirada tentativa. He mantenido tu habitación exactamente como estaba, dijo. Aunque quizás eso fue presuntuoso. Eres bienvenida a quedarte en la habitación de invitados si lo prefieres. La elección se sintió significativa. Echaré un vistazo a mi antigua habitación, decidí, pero creo que la habitación de invitados podría ser mejor. Mi dormitorio era, en efecto, una cápsula del tiempo, preservado como si esperara mi regreso. Fotografías de amigos de la secundaria con los que ya no hablaba, libros de cursos universitarios completados hace mucho tiempo. El tablón de anuncios todavía tenía entradas de cine caducadas y talones de conciertos descoloridos. Al mirarlo ahora, me sorprendió lo poco de la verdadera yo que había habido alguna vez en este espacio. Había sido una habitación diseñada para cumplir con las expectativas de mis padres sobre el dormitorio de una hija, no un reflejo de mis verdaderos intereses o personalidad. Mientras examinaba la estantería, encontré una caja de zapatos escondida detrás de mis viejos libros de texto. Dentro había docenas de fotografías que había tomado cuando era adolescente, imágenes de las que había estado orgullosa pero que nunca había compartido con mi familia después de demasiados comentarios despectivos. Yo las guardé, llegó la voz de mi madre desde la puerta. Cada vez que encontraba fotografías que habías tomado, las ponía ahí. Creo que sabía que eran especiales, aunque nunca lo dije. Levanté la vista, sorprendida. Nunca me dijiste que te gustaba mi fotografía. Entró en la habitación lentamente, como si temiera entrometerse. No lo entendía. El arte nunca fue valorado en mi familia cuando crecía. El éxito significaba estabilidad, seguridad financiera. Les impuse eso a ustedes, los niños, sin cuestionarlo nunca. Se sentó con cuidado en el borde de la cama. Cuando desapareciste, me encontré mirando esas fotografías todos los días, tratando de ver lo que tú veías a través de tu lente. Era lo más cerca que podía estar de entenderte. La admisión me dejó atónita. Nos sentamos en silencio por un momento, la caja de zapatos con fotografías entre nosotras como un puente a través de los años de malentendidos. Más tarde esa noche, tuve momentos similares de conexión con Jake y Elaine. Jake confesó que había estado viendo a un terapeuta desde mi desaparición, trabajando en sus propios problemas con las expectativas de nuestros padres. Soy bueno en medicina, dijo, pero me está consumiendo. No quiero despertarme a los 50 y darme cuenta de que nunca me desarrollé como persona fuera de mi carrera. Elaine y yo nos sentamos en el columpio del porche trasero, abrigadas contra el frío de noviembre. Siempre estuve celosa de ti, admitió, haciendo eco de su confesión anterior. Parecía saber quién eras. Yo todavía lo estoy descubriendo. Yo no sabía quién era, la corregí. Solo sabía que no era quien todos querían que fuera. Hay una diferencia. La visita duró 4 días, cada uno trayendo nuevas revelaciones y cautelosos pasos hacia la sanación.
Mi padre me mostró sus viejas pinturas, guardadas en el ático durante décadas. Mi madre pidió ver mi portafolio y realmente escuchó mis explicaciones de cada imagen. Jake y Elaine compartieron sus propias luchas con las expectativas de los padres. En mi última noche, nos reunimos en la sala de estar. La conversación se había centrado en planes futuros, invitaciones tentativas para visitas en ambas direcciones. Me gustaría ir a Portland en primavera, dijo mi madre. Si te parece bien. Me gustaría ver tu mundo allí. La antigua Natalie habría aceptado de inmediato, ansiosa por complacer. La nueva Natalie consideró lo que realmente quería. Podría funcionar, dije con cuidado. Podemos discutir las fechas más cerca del momento. Mi madre asintió, aceptando el límite sin quejarse, otra señal de cuánto había cambiado. Mientras la noche terminaba, la abuela Ellen me tomó la mano. ¿Te alegras de haber venido?, preguntó en voz baja. Pensé en los últimos 4 días, las conversaciones difíciles y las conexiones inesperadas. Sí, dije honestamente. Pero también me alegro de haberme ido hace un año. Necesitaba encontrarme a mí misma antes de poder encontrar el camino de regreso a ellos. ¿Y lo has hecho?, preguntó. ¿Te has encontrado a ti misma? Sonreí, pensando en mi apartamento en Portland, mis fotografías colgando en galerías, mi familia elegida de amigos, la vida que había construido en mis propios términos. Lo he hecho, dije. Realmente lo he hecho. 2 años después de mi desaparición de la barbacoa familiar, estaba en mi apartamento de Portland, preparándome para recibir visitas. Sobre mi mesa de centro había copias anticipadas de mi primer libro de fotografía, Viendo lo invisible, una colección de imágenes que exploran momentos de belleza pasados por alto en la vida cotidiana. La publicación era la culminación de años de trabajo, tanto artístico como personal. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Silvia. Tu familia llegó sana y salva al hotel. Dijeron que te verán a las 6. ¿Necesitas apoyo moral antes? Sonreí ante su preocupación. Estoy bien. Nerviosa, pero bien, respondí. Mi relación con mi familia había evolucionado hacia algo que nunca podría haber imaginado en aquel fatídico 4 de julio. Habíamos establecido límites, desarrollado nuevos patrones de comunicación y construido lentamente una conexión basada en quienes éramos realmente en lugar de quienes esperábamos que fuéramos. Mi madre y yo hablábamos semanalmente, nuestras conversaciones ya no estaban llenas de críticas sutiles o respuestas defensivas. Ella había continuado con la terapia, trabajando en sus propias experiencias infantiles que habían moldeado su forma de ser madre. Me perdí mucho al tratar de convertirte en otra persona, admitió durante una conversación particularmente honesta. Ahora estoy tratando de verte. Verte de verdad. Mi padre se había jubilado de su firma de contabilidad, sorprendiendo a todos, incluido a él mismo. Había vuelto a pintar, su tentativo regreso a la creatividad creando un vínculo inesperado entre nosotros. Ocasionalmente intercambiábamos técnicas e inspiraciones, encontrando un terreno común en la expresión artística. Jake había reducido su práctica médica para lograr un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, una decisión influenciada en parte por presenciar mi priorización del bienestar sobre el éxito tradicional. Elaine se había transferido a la clínica de asistencia legal a tiempo completo, encontrando significado en un trabajo que se alineaba con sus valores en lugar de las expectativas de sus padres. La abuela Ellen, ahora con 84 años, se había convertido en mi visitante más frecuente, volando a Portland cada pocos meses. Se había enamorado de la ciudad y de mi círculo de amigos, encajando perfectamente en mi nueva vida. Has construido algo hermoso aquí, me decía a menudo. No solo tu carrera, sino tu comunidad. Mi familia de Portland también se había expandido y evolucionado. Zach era ahora mi socio comercial, manejando el marketing y los aspectos comerciales de mi creciente empresa de fotografía. Diana había abierto su propia panadería, con mis fotografías decorando las paredes. Frank había publicado un nuevo libro de ensayos con mis imágenes como ilustraciones. Silvia se había convertido en una segunda madre para mí, su cafetería el corazón de nuestra comunidad compartida. Y Verónica, mi leal amiga de mi vida anterior, finalmente había visitado Portland, el puente entre mi pasado y mi presente. El timbre sonó exactamente a las 6, la puntualidad era uno de los rasgos inalterados de mi padre. Abrí la puerta para encontrar a los 5 allí,
luciendo a la vez familiares y transformados. Mi madre sostenía un ramo de flores silvestres en lugar de los arreglos formales que antes prefería. Mi padre llevaba una pintura que había creado para mí. Jake y Elaine estaban de pie un poco incómodos, todavía encontrando su lugar en nuestra nueva relación. Y la abuela Ellen sonreía con orgullo. «Felicidades, cariño», dijo mi madre, entregándome las flores. «Estamos muy orgullosos de ti». Las palabras, antes tan escasas, ahora le salían con más facilidad. La diferencia era que ahora, no las necesitaba para validar mi valía. Eran bienvenidas, pero no necesarias. Mi apartamento se llenó de conversación mientras les daba un recorrido por mi último trabajo. Mi padre estudió cada fotografía con genuino interés. Jake hizo preguntas reflexivas sobre mis técnicas. Elaine admiró el negocio que había construido. Mi madre simplemente me observaba en mi elemento, con una suave sonrisa en su rostro. Más tarde, caminamos hacia mi restaurante favorito, donde Zach, Diana, Frank y Silvia se unieron a nosotros para cenar. Observando a mis dos familias interactuar, sentí una sensación de plenitud que nunca esperé experimentar. No porque necesitara su aprobación, sino porque había creado una vida lo suficientemente auténtica como para incluir a todas las personas que me importaban, en mis propios términos. Con el postre, mi madre levantó su copa. «Por Natalie», dijo, con la voz firme, quien tuvo el coraje de desaparecer para poder ser vista de verdad. El brindis me trajo lágrimas inesperadas a los ojos. «Gracias», dije simplemente. Después de la cena, mientras caminábamos de regreso a mi apartamento en el fresco aire de la noche, la abuela Ellen me tomó del brazo. «¿Recuerdas cuando te dije que la verdadera fuerza incluye saber cuándo regresar?», preguntó. Asentí, recordando nuestra conversación después de la confrontación en la galería. «Estaba equivocada», dijo, sorprendiéndome. «La verdadera fuerza es saber cómo existir en múltiples mundos sin perderte en ninguno de ellos. No has regresado a nosotros. Nos has invitado a entrar en el mundo que creaste, en tus términos. Eso es mucho más valiente». A la mañana siguiente, llevé a mi familia al Storyteller Café para desayunar. Silvia los saludó como a viejos amigos, habiéndolos conocido en visitas anteriores. Mientras nos sentábamos en nuestra mesa habitual junto a la ventana, vi a mi madre observándome interactuar con los clientes habituales que se detenían para felicitarme por mi libro. «Perteneces aquí», dijo en voz baja cuando volví a la mesa. «Ahora puedo verlo». «Así es», acepté. «Pero también pertenezco con todos ustedes, de una manera diferente a la de antes». Esa tarde, reuní a todos en mi sala de estar para una fotografía. Mi cámara estaba montada en un trípode, el temporizador listo. Sería la primera foto familiar en la que no estaría detrás del objetivo, sino completamente en el encuadre. «Todos apriétense», dirigí, poniendo el temporizador y apresurándome a unirme al grupo. Mientras el obturador hacía clic, capturando esta improbable reunión de personas de diferentes capítulos de mi vida, pensé en el viaje que nos había llevado a este momento. De la invisibilidad al reconocimiento, de la desaparición al resurgimiento en mis propios términos, de una familia definida por la expectativa a relaciones construidas sobre la aceptación. Las palabras de mi madre en la barbacoa habían sido crueles, pero en última instancia proféticas de una manera inesperada. Si desaparecieras mañana, nadie se daría cuenta. Se había equivocado en lo de que no se dieran cuenta, pero tenía razón en que la desaparición era necesaria. Necesitaba desaparecer de su narrativa para escribir la mía. Ahora, mirando la vida que había construido, los límites que mantenía, las conexiones auténticas que había formado, entendí que desaparecer nunca se había tratado de huir. Se trataba de encontrar un lugar donde pudiera ser completamente visible, primero para mí misma, y luego para otros dignos de verme. En los años transcurridos desde esa fatídica barbacoa, he aprendido que ser visto no es algo que podamos exigir a los demás. Comienza con vernos a nosotros mismos con claridad, valorar nuestra propia valía y luego construir una vida rodeada de personas que reconozcan naturalmente lo que siempre hemos sido. Mi viaje de la invisibilidad a la visibilidad continúa cada día. Todavía hay momentos en que las viejas inseguridades resurgen, cuando me encuentro encogiéndome para cumplir con las expectativas de los demás. Pero ahora reconozco esos momentos por lo que son, ecos de un viejo patrón en lugar de mi verdad actual.
La fotografía de ese día está ahora sobre mi escritorio, un recordatorio de lo lejos que hemos llegado todos. No una familia perfecta, de ninguna manera, sino una auténtica, con todos nuestros defectos y crecimiento capturados en un solo encuadre. Todos visibles, todos vistos. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? ¿Qué harías si pudieras empezar de nuevo y construir una vida enteramente en tus propios términos? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios de abajo. Si este viaje resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y comparte con alguien que pueda necesitar escuchar que merece ser visto de verdad. Gracias por ser parte de mi historia hoy. Y recuerda, a veces lo más valiente que podemos hacer es desaparecer el tiempo suficiente para encontrarnos a nosotros mismos.